Hola chicos, ya estamos aquí de nuevo. Ahora, bueno, ya sabéis que nos vamos a poner ya casi a finiquitar nuestro dibujo, que ya nos queda nada y menos. Recordad que en el último vídeo nos quedamos así, que como hemos pasado, de tener solamente un círculo y 5 palos, a tener ya unas manos, a tener con el pelo, una oreja. Además mirando de lado y todo, quiero decir, esto no lo sabe hacer cualquiera de vuestra edad. Así que, venga, seguimos al resto. Ahora pensad que vamos a darle una cara, y vamos a hacerle dibujos y vamos a borrar detalles que no nos gusten. Por ejemplo, los detalles que hemos hecho de la altura, alguna cosa que se nos ha quedado por la bota. ¿Vale chicos? Venga, vamos para allá. Vale compitruenos, pues aquí seguiríamos casi con nuestro proyecto final. Así que nada, recordemos que ahora teníamos que borrar partes que nos sobraban. Por ejemplo, vamos a borrar la parte de la base, que era para delimitar donde estaban los pies, que lo podríamos utilizar como un suelo para el futuro fondo, pero de momento lo vamos a hacer así. La parte de la altura también. Y todos los detalles que podamos ver que se nos han quedado, pues de hacer sombreados o la parte del boceto. Y ahora, para seguir, ¿cómo podríamos seguir? Bueno, ya hemos dicho que ahora vamos a hacer tanto la cara como detalles. Entonces, yo lo que propondría es que empecemos como al principio, de pies a cabeza. Y para eso vamos a empezar con las botas que lleva. Vale, pues para empezar con las botas, vamos a remarcarlas un poquito. Recordar que si apretamos mucho luego nos costará borrar. Pero como esto ya es casi la parte final del dibujo, podemos apretar un poquito más para que se note. ¿Vale? Ahora, yo cogería y haría unas suelas a la bota. Haría así. Poquito a poco, como unas pequeñas montañitas, como unos pequeños dientes. Porque vamos a hacer como si llevase unas botas de montaña. ¿Veis? Y ahora el otro lado igual. Recordar que el papel cuadriculado nos puede ayudar para hacerlo más o menos todo del mismo tamaño y la misma más o menos altura. ¿Veis? Ya tendríamos la suela de la bota. Ahora, ¿qué detalles más podemos hacerle a la bota? Por ejemplo, cordones, porque si no tiene cordones, le haríamos dos puntos negros aquí y otros dos aquí. Ya lo tendríamos y ahora sería hacer una línea que llegue de aquí a aquí, de aquí a este lado, porque en este lado es como si hubieran los agujeros, pero que no vemos, y en este lado lo mismo. ¿Veis? Y ya tendríamos los cordones. Ahora, para hacer que se marquen más las botas, pues vamos a hacerle el detalle de la zona del talón. ¿Veis? Si queréis hasta le podemos poner un poquito de color. Un poquito de sombreado aquí gris. Así se nota más la diferencia. ¿Vale? Y ahora aquí, la zona delantera de la bota, donde estarían los dedos, pues aquí lo marcamos así y bajamos aquí, por ejemplo, sería la zona de la punta. Marcamos con este detalle, ¿veis? Y ya tenemos la bota marcada. Y aquí, ¿veis? Y si queréis podemos hacer lo mismo exactamente que con la otra parte, como con el talón. Marcamos así un poquito con gris. ¿Veis? Tendríamos la parte delantera de la bota. Y las botas prácticamente estarían hechas. No os preocupéis porque si esto no lo queréis hacer o lo hacéis no pasa nada, porque luego cuando coloreemos podemos hacerlo, porque estos lápices se puede borrar fácilmente con la goma, o podemos añadirle color encima más oscuro, no pasaría nada. ¿Vale? Pues las botas ya estarían. Vamos a por el pantalón. El pantalón vamos a hacer solo un poquito más que se note y que esté más como que estas son sus piernas. Es una persona anchota. ¿Veis? Pues marcándole la parte de las piernas. Y ahora esta parte de aquí, como los montañeros, podríamos hacerle la orilla del pantalón marcada. ¿Veis?
Si tuviera el camal dado de vuelta y se nota la diferencia. Y si queréis darle un poquito más, hacemos así unas rayitas, ¿veis? Y parece la parte de dentro. Seguimos con el pantalón. Por ejemplo, un pantalón que necesita sí o sí bolsillos. Entonces vamos a hacerle los bolsillos aquí, ¿veis? Una pequeña línea curva y aquí una línea más pequeñita y que se mete antes, porque nuestro personaje, si os fijáis, está mirando hacia allá, con lo cual le daremos esa dirección. Ahora aquí, por ejemplo, podemos marcarle un detalle que sería la costura del vaquero y se la vamos a hacer aquí. Y ahora en este lado lo mismo. ¿Veis? Ya tenemos el vaquero, la costura del vaquero. Aquí, por ejemplo, podemos hacerle una hebilla. Hacemos así. Media hebilla porque el resto estaría por debajo de la camiseta. Y le hacemos estos pequeños cuadrados, que es por donde pasaría el cinturón. ¿Y cómo le hacemos el cinturón? Pues cuando tenemos los cuadrados, hacemos una línea negra aquí por medio. ¿Veis? Y ya tenemos el cinturón. Aquí igual. Mismo. Ya va tomando forma, ¿eh? Vale, seguimos. La camiseta. Vale, como hemos dicho que es una persona que va a la montaña, podemos decir que es una persona que le gusta la naturaleza. Vamos a hacerle un dibujo sencillo. Vamos a hacerle una hoja. ¿Cómo hacemos una hoja? Pues hacemos así. A poco, subimos. Hacemos así para hacerla con formita. Bajamos, ¿veis? Y ahora le hacemos el tallo de la hoja. ¿Habéis visto? Y ahora una línea en medio y... ¿veis? Ya tendríamos una hoja dibujada. Luego le haremos más detalles. A la camiseta, ¿qué más le podríamos hacer? Por ejemplo, a ver, los hombros ya los tenemos. Tenemos todo, las axilas, todo. Podríamos hacerle un reloj para que no se pierda, para que sepa también qué hora es cuando está en el bosque, no se le haga tarde. Yo es que ya he bautizado a esta persona como que es montañero o montañera, así que ¿veis? Le hacemos la parte de la correa del reloj así negra y así sabemos que es un reloj. Y a ver, ¿qué más le podríamos hacer? A ver. La camiseta le queda ancha, así que le queda súper chula. La dejamos así. Y bueno, ya tenemos estas partes. Ahora vamos a ir a por la parte de la cara. A ver, en la cara. La cara, para hacerla, yo empezaría por la nariz. Porque si tenemos la nariz, hacemos una nariz sencillita, así. Si tenemos la nariz, sabremos dónde colocar los ojos y la boca. Si no, podemos dejar un ojo allí, un ojo allá y la boca casi en el cuello. Así que a partir de aquí hacemos un ojo. Otro ojo. ¿Veis? Y hacemos ahora una boca. ¿Veis? Está contento o contenta. Y aquí le vamos a hacer unos párpados. Y ahora el interior de los ojos. ¿Habéis visto? Ahora podemos hacerle muchísimos más detalles que nos gusten, como por ejemplo le podríamos hacer pendientes, le podemos hacer unas marquitas, le podemos poner pestañas. Le voy a poner pestañas. ¿Y qué más le podríamos hacer? A ver. Mirad el pelo. El pelo se lo podemos pintar de varios colores. Sin embargo, lo que voy a hacer ahora es hacerle unas pequeñas sombras. Hacemos unas sombras por aquí alrededor del cuello. ¿Veis qué fácil? Luego cuando le pintemos con color quedará súper chulo. Y en la camiseta, por ejemplo, que ya lo tenemos todo hecho, yo le pondría una brújula. Le hacemos un colgante así, 2 líneas, que es el colgante, y ahora aquí, como si fuera el compás de la brújula. A ver, una flechita
Y tenemos unas líneas. ¿Habéis visto? Ya tiene una brújula, ¿sí? Si pensamos que esta persona va a la montaña, no se pierde con la brújula. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí voy a dejar este vídeo y en el próximo vamos a ver cómo lo pintamos y daré unos truquitos para poder hacer cualquier otra cosa que os guste, porque ya tenemos una persona que habéis visto que es fácil de dibujar y en los siguientes vídeos podemos hacer otras cosas, una casa, un coche, un bosque, así que nada. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!